Mi nombre es Martín, 26 años, y mi vida transcurre en un pequeño apartamento de Ñuñoa desde hace un par de años. Resido en una de esas construcciones verticales modernas, uniformes en su exterior, pero que albergan realidades cotidianas insospechadas. Mi profesión como contador independiente me mantiene la mayor parte del tiempo entre hojas de cálculo, bebidas calientes de yerba mate y los informativos sonando de fondo. Valoraba profundamente la quietud, me proporcionaba estructura y dominio sobre mi existencia. Esa convicción perduró hasta aquella mañana específica. Cerca de las 7 de la madrugada percibí un golpeteo discreto contra la puerta. No sonó el timbre. El toque fue vacilante, como si la persona dudara en llamar con mayor firmeza. Me aproximé sin urgencia, calzando zapatillas caseras, sosteniendo mi taza, y al abrir me encontré con Antonia. Cabello recogido, rostro sin maquillaje, una chaqueta extensa sobre el pijama y una taza humeante entre sus dedos. Su mirada penetraba hacia el interior, como si cuestionara su propia decisión. «Disculpa», expresó. La quietud en mi apartamento se volvió insoportable. No encontré palabras inmediatas, pero la situación no me pareció extraña. Me hice a un lado y gesticulé una invitación silenciosa para que ingresara. Habitaba el departamento frente al mío. La había observado en múltiples ocasiones descendiendo con su canino, un labrador dorado y envejecido llamado Simón. Nuestros saludos siempre fueron mediante gestos de cabeza, esa cortesía de quienes comparten edificio sin necesidad de mayor interacción. Tenía conocimiento de su reciente viudez. La información llegó mediante la encargada del edificio, quien frecuentemente comparte detalles cuando uno baja por el pan matutino. Se acomodó en el sofá, sin solicitar permiso, como si el espacio le resultara familiar. Depositó su taza sobre la mesa central y mantuvo su vista en la persiana, por donde apenas se filtraba la luminosidad matinal. El exterior permanecía cubierto por densa neblina. Me ubiqué junto a ella portando mi mate. No intercambiamos palabras. El silencio regresó, pero había mutado. Era una quietud compartida, ocupada por presencias. «Todos afirman que soy resistente», verbalizó repentinamente. «Desconocen lo fracturado que ya estaba previamente». No mostraba lágrimas ni quiebres evidentes, pero su manera de observar el suelo transmitía dolor profundo. No supe si debía responder. Preparé otra infusión de mate y la coloqué sobre la mesa sin ceremonias, permaneciendo allí con las tazas tibias entre nuestras manos, mientras Simón se instalaba en la alfombra, como si ese espacio fuera su territorio habitual. Al retirarse, se incorporó con tranquilidad, alisó su pijama y me observó con una sonrisa leve, como si se disculpara por haberse permitido un instante de vulnerabilidad. «Gracias por la infusión», mencionó antes de cerrar delicadamente la puerta. El día siguiente, a la hora idéntica, volvió a llamar. Esta ocasión portaba medialunas. Al tercer día, el golpe en la puerta ya no me sorprendía. Mi cuerpo había aprendido a anticiparlo. El murmullo del hervidor, el tintineo de las tazas y posteriormente el golpeteo suave, casi tímido, que fragmentaba el inicio de cada mañana. Esa vez no aguardé su llamado. Había dejado la puerta entreabierta deliberadamente. Antonia ingresó con un saludo matinal que se disolvió entre el vapor del té y el aire frío del amanecer. Vestía un abrigo ligero, lucía más despierta, sus labios con un toque sutil de color y una bufanda anaranjada que contrastaba con el gris del día. Traía medialunas de una panadería que desconocía, envueltas en bolsa de papel. Simón la seguía sin correa, como si memorizara la ruta. Nuestras conversaciones eran mínimas. Nos sentábamos en el sofá con las tazas en las manos y las noticias matutinas sonando apenas audibles. Ocasionalmente comentábamos algún titular absurdo, una canción antigua de los Bunkers que aparecía en algún reportaje o el incremento ridículo de los gastos comunes del edificio. Nada excesivamente profundo, pero había surgido una comodidad novedosa, una rutina que se construyó espontáneamente. Una mañana, mientras Simón se revolcaba en la alfombra como si estuviera perpetuamente de vacaciones, ella me observó y declaró: «Hace 2 años que no comparto el desayuno con alguien sin sentir que debo justificar algo.
No respondí verbalmente. Le ofrecí otra medialuna y preparé más mate. Desde ese momento sus visitas se volvieron constantes, siempre entre 7 y 7:30, a veces con pan tostado, otras veces con queso fresco o mermelada artesanal, que decía haber encontrado por casualidad. Nunca avisaba previamente, nunca permanecía mucho tiempo, pero en esos 30 o 40 minutos el departamento cambiaba de temperatura, se transformaba más en hogar que en simple espacio físico. Un martes particularmente gélido, le propuse salir con Simón por la tarde. Le comuniqué que tenía tiempo disponible ese día, que necesitaba caminar. Ella vaciló brevemente, como si considerara que era excesivo, y posteriormente aceptó con un gesto leve de aprobación. Caminamos por la Plaza Ñuñoa con los árboles húmedos y el ambiente saturado de aroma a tierra mojada. Simón avanzaba adelante, contento, olfateando todo como si fuera territorio nuevo. Ella mantenía las manos en los bolsillos del abrigo y yo portaba el termo bajo el brazo. ¿Nunca experimentas soledad?, preguntó mirando hacia una banca desocupada. Sí, pero últimamente menos, respondí sin reflexionar demasiado. No verbalizó nada, solamente sonrió sin mirarme directamente. Después de ese episodio comenzó a llegar con mayor colorido en su vestimenta. Un día con aros largos que se movían cuando conversaba, otro con un peinado diferente. Utilizaba perfumes suaves, apenas detectables, como el de follaje seco o cáscara de cítricos, y en mi alacena el espacio para el té comenzó a tener un lugar reservado. Yo también comencé a modificar aspectos y notarlos. Mantenía 2 tazas limpias en la cocina. Adquiría medialunas sin tener apetito, dejaba el termo preparado desde la noche previa. Era como si mi jornada iniciara únicamente cuando ella arribaba, como si la rutina ahora tuviera sentido duplicado. Una mañana, mientras organizábamos los platos, ella dejó una servilleta doblada sobre la mesa, como distraídamente. Contenía una frase manuscrita: «No hay que verbalizar todo para estar presente». No lo comentamos, pero desde ese día su presencia ya no parecía un favor que me realizaba para evitar la soledad. Era algo distinto, una sincronía, un hábito cálido en medio del frío. Simón ya no se retiraba con ella después del desayuno. Permanecía recostado en mi alfombra hasta que yo salía por trabajo y me observaba con expresión de «esto también es mío ahora». Y así, sin buscarlo deliberadamente, comenzamos a compartir más que mañanas. Compartimos tiempo, espacio, pausas, como si 2 personas diferentes hubieran comenzado a caminar al mismo ritmo sin percibirlo, como si el silencio finalmente ya no fuera algo que oprimiera, sino algo que unificaba. Un viernes de junio, con el cielo pesado y una llovizna que se infiltraba entre las ramas, Antonia llegó con una caja de cartón entre los brazos. No portaba medialunas esa vez, solo esa caja deteriorada con cinta adhesiva gris en los bordes. La depositó sobre la mesa del living sin pronunciar palabra y se sentó como habitualmente con su té, pero no cruzó las piernas ni observó el televisor. Miraba la caja como si estableciera un diálogo silencioso con ella. «Quiero mostrarte algo», expresó finalmente, «pero si no deseas verlo también está bien». La observé. Hice un gesto de cabeza. No me moví, solamente esperé. Abrió la caja con cuidado. En el interior había álbumes fotográficos, correspondencia, un par de discos antiguos y un cuaderno de tapa rígida con manchas de café en las esquinas. Extrajo primero una fotografía de ella con su esposo en lo que parecía ser la región sur, quizás Puerto Varas o Frutillar. Ella tenía el cabello más extenso, él una barba y una sonrisa amplia. Parecían felices, pero algo en su forma de sostener la fotografía me hizo percibir que había otras capas debajo. Esta es de 2011, el último verano en que todavía nos reíamos sin temor. No supe qué responder. La imagen era hermosa, pero ella conversaba como quien observa el final de una película que conoce excesivamente bien. Posteriormente extrajo una carta. No la leyó, solamente la sostuvo. Cuando falleció, todos me abrazaban expresando sus condolencias, pero la realidad es que yo ya me había despedido de él mucho antes. El cáncer solo estableció una fecha. Lo otro, lo que ya no era amor, eso se había esfumado previamente.
Permanecí en silencio, no por incomodidad, sino porque su voz no solicitaba respuestas, solicitaba espacio. Él era bondadoso. No estoy afirmando lo contrario, pero fuimos dejando de comunicarnos, de observarnos, de tocarnos sin costumbre. Y yo, que soy de guardar todo, fui acumulando ausencia como quien junta polvo. Simón, recostado entre nosotros, se acomodó con un suspiro. Antonia lo acarició sin dejar de mirar el cuaderno. Este es mi diario. Nunca lo mostré a nadie, no porque contenga secretos, sino porque tiene lo que no supe expresar. Lo dejó en la mesa, pero no lo abrió. Solamente apoyó la mano encima. Me senté a su lado, no cerca, pero lo suficiente como para que el silencio que vino después no fuera frío. Permanecimos ahí con el televisor apagado, la luz baja, el vapor del té disipado y ese espacio entre nosotros lleno de algo que no era tristeza. Era verdad. Aquella tarde, mientras la oscuridad se instalaba y la lluvia golpeaba persistentemente los cristales, Antonia se durmió en mi sofá. No fue súbito, fue como si su cuerpo finalmente encontrara seguridad. Se reclinó lateralmente, cubierta con una cobija invernal que yo utilizaba, y exhaló profundamente. Simón se acomodó sin autorización en el sofá, pegado a sus pies, y yo permanecí inmóvil. No me trasladé al escritorio, no encendí el ordenador, simplemente me senté en el suelo respaldado contra la pared y permití que la noche transcurriera así, sin disturbar el equilibrio delicado de ese instante. Cuando despertó, ya era avanzada la noche. Se incorporó lentamente, con los ojos aún adormecidos, y me observó sin culpabilidad. «Perdona», expresó, y luego se rectificó. No te disculpo, gracias». No respondí verbalmente, solo me puse de pie y le extendí su abrigo. Esa semana regresó diariamente, no siempre portando fotografías o narrativas, ocasionalmente solo para sentarse conmigo mientras Simón roncaba bajo la mesa. Yo continuaba trabajando por las tardes, pero cada vez con mayor frecuencia me sorprendía verificando la hora, calculando si ella arribaría antes del crepúsculo. Una noche particularmente gélida, mientras compartíamos sopaipillas en silencio, Antonia tomó mi mano sin previo aviso. No fue un gesto impulsivo ni dramático, fue simple, cálido. Sus dedos estaban fríos, pero el contacto contenía algo vivo, algo que trascendía las palabras. «Me hace bien estar aquí», expresó casi en un murmullo. Yo no respondí, solo cerré los dedos sobre los suyos despacio, como quien confirma una promesa que no requiere formalización. Simón movió la cola sin despertar, como si percibiera que algo había cambiado. Y yo, que consideraba que el orden era lo que me sostenía, comprendí que hay desórdenes que resguardan mejor. La mañana en que preparamos sopaipillas fue diferente desde el comienzo. Antonia llegó más temprano con el rostro enrojecido por el frío y una bolsa de zapallo cocido en la mano. Ingresó como si siempre hubiera poseído llave. Colgó su abrigo en mi perchero sin solicitar permiso y fue directamente a la cocina. «Hoy cocinamos, ¿sabes amasar?», no cuestioné. Me lavé las manos y obedecí. Mientras yo trabajaba la masa sobre la mesada enharinada, ella preparaba el té con canela, picaba perejil y tarareaba una melodía que no reconocí. Simón nos seguía con la mirada desde la entrada, sin aproximarse, como si respetara que ese era un momento exclusivamente nuestro. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto?», le pregunté. «Años, hace años, desde que mis mañanas dejaron de ser compartidas», expresó sin melancolía. Y entonces me observó de reojo como evaluando el terreno. «¿Te incomoda todo esto?». «¿Esto qué?». «Lo que estamos construyendo sin percatarnos». Me tomé mi tiempo para responder. «Me incomodaría si lo reflexionara excesivamente, pero si lo vivo, no». Ella sonrió y retomó su tarareo. Desde ese momento, las rutinas se expandieron. Las mañanas ya no eran solo desayunos apresurados. Cocinábamos juntos, realizábamos compras en la feria de la esquina, nos reíamos del vendedor que gritaba los precios como si le hablara a todo Ñuñoa. A veces permanecíamos en pijama hasta el mediodía, compartiendo informativos, opinando sobre películas mediocres en Netflix o escuchando discos antiguos en mi notebook. Un sábado lluvioso, vimos Machuca entre mantas y sopaipillas frías. No lloramos,
pero quedamos en silencio extenso, de esos que no son incómodos, sino necesarios. Una noche descendiendo del ascensor con bolsas de pan y una botella de vino económico, un vecino nos observó abrazados. Fue automático. Ella se distanció con rapidez, bajó la vista como si hubiera cometido un error. Yo solo la observé, le tomé la mano y sonreí. No ocultemos esto. Ella no respondió, pero no soltó mi mano. Esa noche me preguntó mientras guardábamos las compras: ¿no te pesa la diferencia de edad? No me pesan tus años, le expresé, me aligeran los míos. No lo verbalizó, pero esa frase le quedó resonando. La noté en su forma de observarme mientras lavaba los platos, en el silencio que surgió después, en cómo esa noche no retornó a su departamento. Fue la primera vez que durmió en mi cama. No sucedió nada físico, pero sucedió todo. Nos acostamos de lado, ella con mi polera vieja, yo con los pies fríos y las ideas tibias. Simón se echó a los pies de la cama como un guardián discreto. Antonia se quedó dormida con mi mano entre las suyas, y yo no quería moverme ni pensar ni planear, solo estar ahí. Después de esa noche comenzaron los detalles. Ella dejaba su cepillo dental en el baño, sus libros en el velador, una bufanda en la silla. Yo guardaba más hierba en la despensa, anotaba cosas que sabía que le agradaban para adquirirlas. Después nos reíamos de cómo Simón ya no sabía dónde residía. Dormíamos juntos algunas veces semanalmente, sin urgencia, sin rutinas establecidas, solo cuando el cuerpo y el ánimo lo solicitaban. El deseo estaba latente, vivo, pero sin apremio, como si supiéramos que eso también vendría y que mientras tanto lo demás era igualmente valioso. Una mañana, al despertar, ella salió del baño con una de mis poleras puestas. No verbalizó nada, pero cuando se sirvió el té, me guiñó un ojo como quien confirma algo, y entonces lo comprendí. Ya no era visita, ya no era costumbre accidental. Había una intimidad que no requería etiquetas. Cocinábamos galletas artesanales en las tardes frías, salíamos a caminar por la Plaza Ñuñoa con Simón, nos reíamos de los mismos vecinos, comentábamos noticias que ya no eran solo contexto, sino fondo compartido. Lo que al principio parecía un modo de resistir el silencio, ahora era otra cosa, un espacio propio, un vínculo que no necesitaba definiciones, solo presencia. Y aunque aún no conversábamos de amor, ya vivíamos dentro de él. El martes amaneció con sol, pero el departamento estaba frío, no porque la temperatura fuera más baja que otros días, sino porque ella no vino. Observé la puerta, el reloj, la cocina. Todo estaba en su ubicación, pero desincronizado. Las medialunas quedaron cerradas en la bolsa, el mate lavado sin utilizarse. Simón no se asomó por el pasillo, solo quietud, nuevamente. Intenté no sobreanalizar. Tal vez durmió más, tal vez tuvo una reunión temprana, pero al día siguiente tampoco vino, ni el siguiente. No escribí, no llamé. Habíamos construido algo sin palabras y sentí que romper ese silencio con interrogantes iba a ser como gritar en una iglesia. Al cuarto día, la tristeza se transformó en otra cosa, duda. Comencé a cuestionarme si todo lo que habíamos experimentado tenía el mismo peso para ella, si yo no era más que un consuelo momentáneo, una distracción. Y entonces, sin previo aviso, golpeó la puerta, no con el mismo ritmo habitual. Era más firme, más decidido. Abrí y ahí estaba, abrigada pero despeinada, ojerosa, con la voz temblorosa, como si acabara de correr o llorar. O ambas. Perdona que desaparecí, expresó sin rodeos. Me dio miedo. No supe qué expresar. Miedo de tener algo que perder nuevamente. La hice pasar sin palabras. Se sentó donde siempre. Simón ingresó detrás olfateando el aire como reconociendo el territorio. Yo preparé té. No pregunté nada. Después de un rato me observó seria. No quiero que pienses que te usé. No eres un reemplazo. Lo sé, pero tampoco quiero ser eso, respondí. No soy parche, soy elección. Ella cerró los ojos un momento, respiró hondo y ahí, en ese silencio denso, se quebró algo que no era ella ni yo. Se quebró la distancia. Esa noche se quedó, pero no como antes. No en la cama para dormir, no en silencio tibio. Se quedó con el cuerpo, con la urgencia, con la entrega.
Nos desvestimos sin apremio, como si quitarnos la ropa fuera un acto de confianza más que de deseo, como si cada prenda dejara caer un temor, cada caricia una muralla. No hubo torpeza ni ansiedad, solo pausas, miradas extensas, palabras bajitas que no recuerdo, pero que me quedaron tatuadas en la piel. Después, mientras el cuerpo descansaba y el alma aún flotaba, ella lloró. No fue un llanto triste, fue otra cosa, un desahogo, un descanso. Pensé que nunca iba a volver a sentir algo así, expresó con voz apenas audible. Yo no respondí. Le acaricié el pelo con cuidado, como quien toca algo que estuvo mucho tiempo fracturado y ahora comienza a sanar. Nos quedamos enredados, sin reloj, sin preguntas. La madrugada nos encontró dormidos, sin ropa, sin temor, sin historias que se interpusieran. Solo nosotros, respirando al mismo ritmo, como si el invierno quedara afuera. Simón, como siempre, a los pies de la cama, quieto, guardián y testigo. Y por primera vez comprendí que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. Ocasionalmente el amor arriba de esa manera, en una cama compartida con una cobija desgastada y una mujer que retorna después de alejarse, porque finalmente no se huye del temor. Se le enfrenta tomándole la mano, y esa noche ella me extendió la suya. El lunes subsiguiente, al abrir la alacena buscando hierba, descubrí 3 de sus libros de poesía entre las tazas. Desconozco cómo llegaron allí, o quizás sí lo sé. Los había observado previamente sobre su mesita de noche, marcados con notas adhesivas de colores. Ahora residían en mi casa sin anuncio, sin formalidad. Esa misma tarde, mientras almacenaba arroz en un recipiente, percibí que mi cepillo dental ya no permanecía solitario en el vaso del baño. El suyo, el rosado con el mango desgastado, lo acompañaba. Y había 2 toallas suspendidas, no una. No verbalizamos nada, no lo conversamos, pero comenzamos a existir como si lo hubiéramos dialogado. Ella cocinaba con mayor frecuencia, ocasionalmente traía cítricos de su patio, otras veces improvisaba sopas densas que saturaban el departamento de aroma hogareño. Yo me responsabilizaba del desayuno, mate, tostadas con palta y ese queso de cabra que tanto le agradaba. Comenzamos a dejar mensajes breves en el refrigerador. Frases sueltas, recordatorios con dibujos ridículos. Un día encontré uno que decía, no olvides que existo, pegado sobre la mantequilla. No lo iba a olvidar. Una tarde la invité a una exposición en el Museo de Bellas Artes. Le mencioné que presentaban una muestra sobre mujeres chilenas en la literatura. Vaciló como si salir al mundo con nosotros implicara algo más trascendente que una simple salida, pero aceptó. Caminamos por el parque forestal enlazando manos. Era la primera vez que lo realizábamos públicamente y aunque nadie nos observaba, percibimos el peso del gesto. Era simple pero simbólico. Como expresar, sí, esto es auténtico. Dentro del museo, entre retratos de Gabriela Mistral y citas de Violeta Parra, me apretó la mano con intensidad. Gracias por no apresurarte conmigo, expresó. No supe qué contestar, solo besé su mano. Posteriormente fuimos a tomar un café cerca de la estación. Mientras aguardábamos, se encontró con una colega, una mujer de su edad con lentes grandes y bufanda de lana. Él es Martín, expresó, mi compañero. La palabra quedó suspendida. La otra mujer sonrió educadamente. Yo asentí y aunque compañero no lo expresaba todo, tampoco decía poco. El fin de semana siguiente viajamos a Valparaíso. Habíamos conversado sobre escaparnos un par de días y lo ejecutamos sin grandes planificaciones. Subimos en bus, nos alojamos en un hostal sencillo con vista al mar y compartimos cervezas artesanales en un bar perdido en Cerro Alegre. Tomamos fotografías, reímos abundantemente, dormimos tarde. En la última noche, sentados en la terraza del hostal, Antonia permaneció en silencio un rato extenso observando las luces del puerto. «Te mereces algo que comience limpio», expresó sin mirarme. «No algo que arrastre historia. No quiero un cuento perfecto. Quiero uno verdadero», le respondí. Y ella bajó la mirada, pero sonrió. Desde ese viaje algo se transformó, no de forma abrupta, más bien como cuando el agua comienza a hervir y uno no sabe en qué momento exacto empezó a burbujear. La relación ya no era una visita ni un refugio.
Era parte de la estructura del día. Comenzamos a sincronizar nuestras rutinas. Ya no era necesario preguntar qué íbamos a comer. Cocinábamos juntos, ya no hablábamos de tu casa o mi casa, era simplemente el lugar donde estábamos ambos. Yo comencé a dejar pertenencias en su departamento sin percatarme. Mi polerón colgado en su perchero, un paquete de hierba en su cocina, un cuaderno de trabajo sobre su escritorio. Ella no los reubicaba, los integraba. Simón ya tenía 2 platos de agua, uno en cada casa, aunque para ser honestos, ya era un solo hogar. Un día, mientras regaba las plantas de su balcón, Antonia me observó desde el sofá con una expresión suave, como si quisiera expresar algo, pero sin necesidad de apresurarse. Me aproximé, me senté a su lado y puse la cabeza en su regazo. «A veces me olvido que eres 20 años menor que yo», murmuró. «Yo también me olvido», le expresé, y era cierto, porque no se trataba del tiempo que traíamos a cuestas, se trataba del presente que construíamos sin observar el calendario, y aunque no conversábamos de futuro, ya vivíamos uno. El calendario marcaba octubre, Santiago ya comenzaba a florecer entre los días grises y el aire se saturaba de ese olor peculiar que mezcla jacarandás, smog y tierra húmeda. Todo parecía avanzar, menos Antonia. La noté diferente desde que retornó de casa de su madre en La Reina. Decía estar cansada, que era solo el viaje, que no descansaba bien, pero yo ya la conocía demasiado para creer esa superficie. Había un repliegue en su forma de estar. No sintonizaba la radio en las mañanas, no me observaba cuando servía el té, no acariciaba a Simón más que con una mano ausente. Su cuerpo estaba, pero no completamente. Su voz también, no pregunté. Me limité a acompañarla con lo que pudiera. Tiempo, espacio, silencio, hasta que un día simplemente no vino. No hubo discusión, no hubo palabras, solo una ausencia repentina, como una habitación que alguien abandona con la puerta entreabierta. Esperé 2 días. Al tercero toqué su puerta. Nadie respondió. Al cuarto retorné. Esta vez escuchaba música interior, pero nadie abrió. Al quinto descendí con una caja de sopaipillas y un frasco de pebre. Golpeé 1 vez, 2, nada, esa noche no dormí. El 6º día esperé a que atardeciera, llevé una manta, un termo, golpeé 1 vez y cuando no respondió hablé desde el otro lado. No vine a salvarte, solo a quedarme contigo. La puerta se abrió sin sonido. Antonia estaba ahí en pijama, sin maquillaje, con los ojos enrojecidos. No habló, solo se hizo a un lado. Ingresé, dejé la manta sobre el sillón, puse el termo en la mesa y me senté a su lado. Ella se hundió en el sofá con Simón enroscado a sus pies. Como siempre, la taza de té estaba fría, el ambiente denso como el aire previo a la lluvia. No expresé nada. Ella tampoco. Pasaron los minutos, tal vez horas. En algún momento apoyó la cabeza en mi hombro y lloró. No fue un llanto desbordado, sino uno lento, profundo, contenido como quien extrae el agua de una casa inundada con una taza pequeña. Yo no pregunté por qué. Sabía. El aniversario de la muerte de su esposo se aproximaba. No lo habíamos mencionado. No era necesario. Lo percibíamos en cada esquina. Cuando cesó de llorar, no se limpió el rostro. Me observó con los ojos abiertos sin escudo. «Te amo», expresó, «pero aún no sé cómo amarte bien». La frase me impactó, no por inesperada, sino por cierta. «Aprendemos juntos», respondí. Fue lo único que podía expresar, lo único que era verdad. Esa noche me quedé en su casa. Su cama era más firme que la mía, el colchón más antiguo, las sábanas con aroma a lavanda, pero el abrazo fue más suave. Dormimos pegados con Simón como muralla a los pies. No hubo deseo esa noche, solo necesidad de estar, de no irse, de no retroceder. Al día siguiente desayunamos en silencio. Compartimos pan con mantequilla y té. Ella retornó a sonreír apenas, pero la sonrisa ya era otra. No era la que se coloca para disimular, era la que aparece cuando una grieta permite entrar algo de luz. Los días siguientes fueron más lentos. Nos hablamos poco, pero compartíamos presencia. Retornamos a pasear por la plaza, a ver películas mediocres, a reírnos de Simón cuando se tiraba panza arriba. Pero lo realizábamos diferente, con cuidado,
como quien camina sobre terreno que acaba de temblar. Una tarde, mientras yo trabajaba en el ordenador, Antonia dejó un cuaderno sobre mi escritorio. Era su diario, el mismo que me había mostrado meses atrás. Esta vez con una nota: puedes leerlo si quieres, ya no me asusta que veas todo. No lo abrí de inmediato, lo dejé ahí como un testimonio de confianza, como una flor que alguien deposita en una ventana sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras escuchábamos a Jorge Drexler en la cocina, ella me abrazó por la espalda y apoyó la cabeza entre mis omóplatos. Gracias por quedarte, incluso cuando no supe cómo pedirlo, susurró. No respondí, solo giré y la abracé como si el cuerpo hablara lo que las palabras no sabían expresar. Porque amar a alguien no siempre es certeza, a veces es acompañar en la duda, sostener en la caída y regresar, incluso cuando se tiene temor de volver a perder. El tiempo comenzó a transcurrir diferente, no como antes cuando medíamos las semanas por las visitas de Antonia o por los días que Simón decidía quedarse conmigo. Ahora el tiempo tenía otra textura, más densa y blanda simultáneamente. Ya no había visitas, había convivencia, rutina compartida, despertar con el mismo rostro al lado, saber dónde almacena el otro las cosas, no requerir explicaciones. El primer lunes que amanecimos juntos sin apremio, desayunamos sopaipillas con pebre y noticias. Nos reímos del pronóstico exagerado del clima, una tormenta eléctrica que nunca llegó, y discutimos con mate en mano si la frase «aire primaveral» tenía algún sentido real o era solo un invento de los meteorólogos para rellenar. Posteriormente visitamos el supermercado sin inventario escrito, solo rememorando conjuntamente lo que necesitábamos: más canela, hierba, galletas de agua para ella, queso crema para mí. Seleccionamos frutas en quietud, compartimos un chocolate en la fila y retornamos caminando conversando de todo y de nada, como si lo hubiéramos ejecutado toda la existencia. Nuestros calendarios comenzaron a sincronizarse sin percatarnos. Las fechas importantes, las reuniones, las clases que ella tenía en la universidad, mis entregas como contador, todo lo registrábamos en la misma pizarra suspendida en la cocina. Un día, mientras tachaba un compromiso, percibí que había escrito en lápiz: viernes, noche de películas tontas, no olvidar. Simón descansaba donde deseaba, ocasionalmente a los pies de la cama, otras bajo la mesa y en los días más calurosos sobre el piso del baño. Era tan suyo como nuestro. Capturábamos fotografías sin sentido, yo preparando panqueques con el rostro cubierto de harina, ella en bata cantando desafinada mientras barría, Simón disfrazado con un gorro de lana que encontramos en la feria. Las almacenábamos en una carpeta compartida que progresivamente empezó a llamarse Nosotros. También creábamos listas de reproducción para lavar ropa, canciones absurdas, cumbias antiguas, Los Bunkers, algo de Jorge González y una que otra bachata que bailábamos torpemente en la cocina mientras el lavarropas giraba. La vida se transformó en eso, gestos pequeños, alegría sin fotografía de portada. Antonia retornó a escribir. Lo percibí cuando una mañana, al despertar, la observé sentada en el balcón con su cuaderno. No verbalizó nada, yo tampoco. Le llevé un café sin azúcar, como le agrada, y le dejé un beso en el cabello. Ella apoyó su mano sobre la mía y no hubo más palabras, solo esa señal silenciosa de que estaba retornando a algo que había abandonado. Una tarde, mientras organizábamos libros en la estantería, me observó con esa mezcla de ternura y cansancio que ya conocía bien. ¿Sabes qué? Nunca quise ser un paréntesis, algo que transcurre entre otras cosas. Me quedé callado. Después le respondí: nunca fuiste eso, eres mi página favorita. Ella rió con esa risa suave que le surge cuando se siente segura. Salimos a caminar por la costanera del Mapocho, una tarde nublada con Simón adelante marcando el paso. No conversamos mucho, no era necesario, íbamos uno al lado del otro con los hombros apenas rozándose, como si ese contacto bastara para expresar: aquí estoy.
A veces cuando caminamos así, reflexiono sobre cómo comenzó todo. En ese primer golpe leve en la puerta, en su pijama y esa taza de té temblando entre las manos, en cómo el silencio que antes nos oprimía se transformó en refugio, en cómo lo cotidiano, lo simple, lo sin nombre, fue abriéndonos camino hacia algo más firme, más suave, más auténtico. Desconozco si esto es para siempre. Nadie lo sabe, pero sé que es ahora. Y en este ahora estamos donde deseábamos llegar, juntos, sin prisa, sin máscaras, sin más ruido que el del agua fluyendo por el Mapocho y las patas de Simón sobre la tierra húmeda. Y eso para mí ya es todo.